Bueno, vamos a la parte que nos interesa, ¿no? Menos tediosa. La anterior pues, era la demostración del teorema de Pitágoras. Quería también enseñarles cómo utilizar el editor de ecuaciones de Word para que puedan escribir futuros trabajos, ¿vale? Aquí nos vamos a ir más rápido. Entonces vamos a resolver algunos problemas con el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras tiene dos formulaciones. Se escriben como tres, pero en realidad solo son dos diferentes. La primera de ellas, la primera expresión, nos sirve para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y lo que tenemos que hacer es una suma con los cuadrados de los catetos y sacar raíz. Y si falta o el pequeño o el mediano en un triángulo rectángulo, haremos lo mismo de elevar al cuadrado y de sacar raíz, pero bajo una resta. Entonces por eso les digo que solo hay dos casos, o sumamos o restamos. Esa es la historia del teorema de Pitágoras. Vamos a resolver cuatro problemas como los que ustedes se enfrentarán en la tarea. El primero de ellos nos dicen lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí una parcela, un terreno cuadrado, del cual únicamente conocemos la longitud de su diagonal. Y nos dicen que mide eso, 2 por raíz de 2 kilómetros, ¿no? Es una expresión escrita de manera exacta, no utilizaron puntos decimales. Y nos dicen, bueno, que nos piden que encontremos cuáles son las dimensiones de ese cuadrado. Necesitamos saber cuánto vale uno de sus lados, como es un cuadrado, pues con eso ya habremos resuelto el problema porque todos los lados son iguales. Bueno, fíjense que de ahí lo que nos importa a nosotros es ver el problema con ojos de triángulo rectángulo. Y aquí hay uno. El cuadrado está dividido por la diagonal en dos triángulos rectángulos. Solo que hay una particularidad. Ese triángulo rectángulo es isósceles, porque al ser extraído de un cuadrado, sus dos lados son iguales, ¿no? En realidad hay solo una longitud para esos dos lados. Y vean que aquí el dato conocido es la hipotenusa. Por lo tanto, no usaremos la versión de la suma, sino la versión de la resta, ¿no? Si quieren ustedes hacerlo así. O bien formular o utilizar la expresión original del teorema de Pitágoras. Fíjense que como aquí tenemos, entre comillas, dos incógnitas, pues conviene utilizar la formulación del teorema de Pitágoras. Y eso consistirá en decir que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso, vamos a ponerlo aquí, el cuadrado de la hipotenusa, que no es una incógnita, sino que ya sabemos cuánto vale y es 2 raíz de 2. Entonces eso lo voy a poner allí adentro. 2 raíz de 2, ¿no? Seguimos aquí con las herramientas del editor. Eso representa la hipotenusa al cuadrado. Eso tendrá que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos, que son iguales. Vamos a ponerles un nombre, que se llame x, y los dos se llamarán x porque el triángulo es isósceles. Entonces eso será igual a la suma de x cuadrado con x cuadrado, porque los dos catetos son iguales, lo repito. Bueno, y eso nos da o nos genera una ecuación de segundo grado donde lo que nosotros podemos hacer es simplificar los términos que aparecen del lado derecho de esa ecuación. ¿Por qué? Pues porque tengo repetida una misma variable, entonces en lugar de poner x cuadrada tengo 2 veces x cuadrada. Y de este lado, ¿cómo se resuelve el cuadrado de esa expresión? Bueno, nos vamos a elevar al cuadrado la parte que está afuera y vamos a elevar al cuadrado la raíz. Fíjense que la raíz con el cuadrado se cancela, me queda ahí un 2. Y 2 al cuadrado es 4. Ese 4 con el 2 que salió de la raíz me daría 8. Entonces ahí tengo 8, ¿vale? Y ya de ahí vean que el problema está muy fácil porque se trata solamente de despejar a la x. Entonces vamos a copiar esta misma expresión y le hacemos modificaciones. Fíjense que para despejar la x, ese 2 que está multiplicando, lo tendríamos que pasar dividiendo, ¿no? Pues acá ponemos 8 sobre 2, ¿vale? Bueno, y pues 8 sobre 2 nos da una expresión muy sencilla, es 4. Y ya se habrán adelantado ustedes a la respuesta, ¿no? Porque a la hora de terminar de despejar a la variable tendremos que sacar una raíz, ¿no? Y con eso, pues sabremos que este, la, la variable x nos queda como la raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿no? Recuerden, cuando sacamos una raíz cuadrada, obtenemos dos valores, uno positivo y uno negativo. No tiene caso aquí siquiera considerar el valor negativo porque este problema está referido a una figura real y no existen dimensiones negativas. Por lo tanto, el tamaño de ese terreno, que es un cuadrado, pues tiene longitud 2. Y ya terminamos el problema. ¿Sale? Bueno, ese es el primero, muy sencillo. Vamos a ver otros planteamientos más o menos semejantes. Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos un cuadrado y se desea, perdón, un círculo, una circunferencia y
se desea pintar un cuadrado inscrito en esa circunferencia que tiene un radio 3, como se muestra en la figura, ¿no? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? Del cuadrado que sí cabe exactamente dentro de esa circunferencia. Pues otra vez, ¿no? Lo que se trata es identificar un triángulo rectángulo famoso que se pueda plantear un teorema de Pitágoras. Fíjense que ahí el radio nos lo indican así, el radio de esa circunferencia es 3. Pero este, ese radio, esa distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, nos conviene pensarlo hacia las esquinas, hacia dos de las esquinas de nuestro cuadrado. Vamos a insertar ahí improvisadamente dos líneas para visualizar aquí entre nosotros el triángulo rectángulo, ¿no? Pues vuelvo a hacerlo de ahí mismo a este punto. Vale, ahí, perdón. Insertar, formas, aquí está. Y ya queda ahí el triángulo rectángulo, ¿sale? Aquí se me movió un poquito. Vamos acá, ahí está. Nada más para visualizarlo, ¿no? Ya se lo habrán imaginado. Entonces, de ese triángulo rectángulo que conozco, bueno, pues sé que estos lados que acabo de dibujar también son radios, porque son distancias del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces tenemos el caso del contrario al problema número 1. Ahora tengo dos lados y me falta la hipotenusa. Entonces esos dos lados, por cierto, son iguales y miden exactamente el radio, o sea, 3 centímetros. Lo voy a formular el teorema de Pitágoras para cuando me falta la hipotenusa. Entonces fíjense que ahí pues podríamos utilizar este. Si te falta la hipotenusa, elévalos al cuadrado, súmalos y sácale raíz, ¿no? Entonces está muy sencillo. Nos insertamos otra vez una ecuación y diremos que la hipotenusa, que aquí la vamos a poner como L porque es el lado del cuadrado del cual nos están preguntando cuáles son sus dimensiones, pues será igual a la raíz cuadrada de, fíjense que tarda uno más en escribirlo que en resolverlo porque es muy fácil, ¿no? 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Okay. 3 al cuadrado. Y si hacemos esa cuentita, 3 al cuadrado, es 9 y otra vez 9, voy a obtener un total de raíz cuadrada de 18. ¿No? Y ya la raíz cuadrada de 18, pues si lo sacan ustedes en su calculadora, pues ya pueden poner una aproximación decimal, ¿sale? No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque a mí me preguntan cuál es el área del cuadrado. Y yo sé que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿no? Entonces yo tendré que elevarlo al cuadrado, ¿no? Le ponemos ahí, lo sombreamos y le ponemos exponente. Ahí está. Eso corresponderá al área, ¿no? Y eso será pues multiplicar por sí mismo raíz de 18 por raíz de 18. Entonces ya se habrán dado cuenta que si hago eso, raíz de 18 por raíz de 18, tendré raíz de 18 al cuadrado. Pero la raíz con ese cuadrado se van a cancelar. Entonces me va a dar únicamente 18. ¿Sale? Entonces ya tenemos que ese cuadrado tiene un área de 18 centímetros cuadrados. ¿Vale? Así que le ponemos centímetros y acá le ponemos cuadrado. ¿Sale? Y ya terminamos ese problema, ¿no? Fíjense que también estuvo fácil. Vamos a este siguiente caso para hacer la colección de varios problemas resueltos. Se tiene un rectángulo cuya base nos dicen que mide el doble de su altura. Entonces ahí tenemos dos parámetros en este problema, ¿no? Fíjense que me están diciendo una forma en que se relaciona la base y la altura. Me están diciendo que la base es el doble de la altura. La altura está funcionando como pivote para poder expresar a la base. Entonces ese que es pivote lo nombramos X, ¿no? Lo veíamos eso en las ecuaciones de primer grado. Entonces, la base traducido a términos de la variable independiente X quedaría como 2X. Ya tengo escrita una base que es el doble de la altura. Aparte de eso nos dicen que el área de ese rectángulo que tenemos aquí representado es 12. Bueno, pues recuerden que el área de cualquier rectángulo es base por altura. La base la voy a escribir ya con su escritura en notación de X, que sería 2X, por la altura, que es X. Y eso tiene que ser igual a 12. Ahí está. Y me dicen calcula el perímetro del rectángulo y su diagonal. Entonces fíjense que si yo conozco el valor de la X, tendré la altura y por lo tanto la base, que es su doble. Bueno, fíjense que nos queda una ecuación muy sencilla. 2X por X nos queda 2X cuadrada, ¿no? Lo voy a escribir así sin el editor de Word porque está muy sencilla esta que está aquí, ¿no? Utilizaré nada más la notación de superíndices. Igual a 2. Si despejamos de ahí la X, fíjense que el 2 pasa dividiendo.
Entonces me quedaría que x cuadrada es igual a 6, ¿no? Si pasamos el 2 dividiendo es 2. Entonces, ¿cuánto sería el valor de x? Dices, bueno, pues el valor de x sería la raíz de 6. Entonces lo voy a escribir así sin hacer ninguna aproximación decimal, porque se darán cuenta que es más útil dejarlo así, raíz de 6, ¿vale? Entonces con eso ya tengo el valor de la altura. Entonces aquí ya le puedo poner, fíjate que la altura mide la raíz de 6, ¿no? Que es como 2 punto algo, ¿no? Y como su base es el doble, entonces su longitud será pues 2 veces raíz de 6, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, la primera pregunta de este problema era, calcula el perímetro de ese rectángulo. Entonces lo voy a poner acá abajo. Recuerden que el perímetro pues es la suma de todos los lados. Y la suma de todos los lados en un rectángulo es 2 veces la base y 2 veces su altura. Entonces de altura tendré 2 raíz de 6 y de 2 bases tendré 4 raíz de 6. Entonces eso lo voy a escribir acá, aunque lo pueden hacer en su mente. Entonces el perímetro será 2 veces raíz de 6, lo espaciamos, más 4 de los que valen por 2, ¿no? Ahí está. Y eso se puede sumar porque tengo 2 raíz de 6 y 4 raíz de 6, entonces en total tengo 6 veces la raíz de 6. Y fíjense que sin utilizar decimales ya expresé el perímetro. ¿Sí les quedó claro eso? ¿verdad? O sea, la altura vale una raíz de 6, entonces tengo 1, 2 raíz de 6. Y cada base vale 2, 2 y 2 son 4. Entonces en total tengo 6 raíz de 6, ¿no? Ahí está. Y por último me dicen, oye, encuentra su diagonal, ¿no? Entonces ahí nada más le trazamos una recta improvisada, pues la diagonal lo que nos están pidiendo es esto, ¿no? Ahí está. Y en términos que nos interesan el día de hoy, pues ahí está un teorema de Pitágoras. La diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tendré que elevar al cuadrado sus catetos y sumarlos. Entonces vamos a ponerlo acá, ¿no? Vamos a poner diagonal, ¿no? La diagonal, vamos a representarla con la letra D si quieren, es igual, y lo escribimos, ¿no? A ver si en formato de ecuación será la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado. Voy a escribir los dos espacios y enseguida los rellenamos, ¿no? ¿Quién es el primer cateto? Pues la base, que decíamos que la base se llama 2x o 2 raíz de 6 y la altura es raíz de 6. Bueno, pues esos son los dos números que hay que elevar al cuadrado. Entonces voy a poner aquí, bueno, va a ser mucha vuelta. Raíz de 6 al cuadrado va a ser mucha vuelta porque las raíces se van a cancelar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y ahí 2 veces raíz de 6. Ahí está. Y eso se tiene que elevar al cuadrado, ¿no? Bueno, una de estas dos operaciones es muy sencilla, ¿no? Porque únicamente se tiene que cancelar. Raíz de 6 al cuadrado, pues me queda solamente el 6 más, y ahora que sale de elevar al cuadrado esta cantidad, bueno, si elevo el 2 al cuadrado, ahí me quedará un 4, y si elevo la raíz de 6 al cuadrado, pues se cancelan y me queda el 6. Entonces en realidad me queda como resultado 4 por 6, ¿sí? ¿Están de acuerdo? 2 al cuadrado 4, raíz de 6 al cuadrado, me quedo solo con la raíz de 6. Bien, entonces, y si hago esa suma, me quedaría 6 por 4, 24, y 6, 30. Y la raíz de 30 pues ya es como 5.3, no lo sé, no lo vamos a calcular, lo vamos a dejar así de manera exacta, ¿no? Y ya terminamos el problema, ¿no? Ya tenemos cuál es su perímetro y ya tenemos también cuánto vale su diagonal, ¿no? Que si se dan cuenta, siguen siendo problemas relativamente fáciles porque requieren la sustitución directa del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer este último, ya, para no aburrirnos. Está creo que un poco más interesante, ¿no? ¿Qué nos dice este problema? Dice, problema, van a dar el problema 6 en mi libro de la Olimpiada de Matemáticas, y es el problema 4, ¿no? Bueno, me dice que tenemos un triángulo rectángulo ABC, tiene inscrito un cuadrado, esta figurita que está aquí es un cuadrado, le he puesto X a la longitud de su lado, y se sabe que el segmento AB o la base de ese triángulo es 6, y que BC
es 3, ¿no? Es decir, su altura es 3. ¿Cuánto mide el área del cuadrado, ¿no? Entonces, pues ahí está lo bueno, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Fíjense que no se puede resolver de manera directa porque el lado X no es la longitud de ninguno de nuestros catetos famosos. Pero uno, si observa la figura, se da cuenta que es un problema de semejanza porque hay un triángulo grandote y dos triángulos chiquitos involucrados. Este triángulo que está aquí, digamos este medianito, es semejante al triángulo grandote. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo en común y los dos son triángulos rectángulos de 90 grados, por lo tanto tienen sus ángulos internos iguales. Entonces vamos a establecer las relaciones de homología. Vamos a ver si nos sale estipulándolo con este mediano y el grandote, ¿no? No lo he resuelto aquí, ahorita no sale. Entonces, vamos a dividir la base sota entre la base chiquita. Y eso tendrá que ser igual a la alturota, que aquí se llama CB, entre la alturita, que aquí hemos nombrado X. Recuérdense que este es un cuadrado. Pues voy a establecer eso, esa igualdad entre dos fracciones o regla de 3, como le hacíamos en la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, una fracción tendrá que ser igual a otra. Entonces decíamos, base sota es AB, pero AB el problema nos dice que mide 6. Entre la basecita es este cacho. Fíjense que la basecita se obtiene restándole a la base sota X. Entonces será 6 menos X. ¿Están de acuerdo? Este cachito de aquí es todo que es 6 menos este pedazo de acá. Y eso será igual a la división de la alturota, que se llama CB o BC, que según el problema mide 3, entre la alturita o la altura de este triángulo. Que fíjense que por tener ahí a un cuadrado, pues mide lo mismo de base que de altura. O sea, este es X y este es X también. Y ya está, ¿no? Entonces hemos planteado una igualdad por la semejanza de los triángulos que se observan ahí. Pues lo voy a resolver, es una ecuación, ahí está la X, ¿no? Lo que me están pidiendo, la longitud de ese cuadrado que está ahí inscrito. Recuerden que para resolver una ecuación de ese estilo, lo veíamos en primer semestre, se multiplicaba cruzado. 6 por X, 6X. Y eso será igual al otro producto cruzado. 3 por 6 menos X. Este 3 va a multiplicar a esos dos números. 3 por 6, 18. Y 3 por menos X, menos 3X, ¿no? Y ya, pensé que iba a quedar una ecuación de segundo grado, pues está más fácil esta ecuación que quedó. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues recuerden que cuando estamos resolviendo una ecuación hay que juntar todas las variables de un solo lado. Este 3x que está restando se lo voy a pasar sumando. Y eso será igual a 18. Y 6x más 3x pues me da un total de 9x. Me lo borraría de aquí. Me va a dar 9x. Y eso será igual a 18. Pues ya adivinaron la respuesta, ¿no? Si terminamos de despejar a la X, el 9 pasa dividiendo y 18 entre 9 es 2. Y entonces ya terminamos. Porque la pregunta era cuál es el área de ese cuadrado. Bueno, para eso necesitaba saber cuánto medían sus lados. Como son iguales y la hemos representado con la letra X, pues vale 2. Entonces ya podemos decir que el área del cuadrado es 4, ¿no? 2 por 2, 4. Y ya terminamos, ¿no? Entonces fíjense que no son tan complicados los problemas del teorema de Pitágoras. Lo único que tenemos que hacer es mirar los problemas de modo que siempre detectemos un triángulo rectángulo al cual le falten algunos de los catetos o la hipotenusa, o inclusive como en el ejercicio número 4, bueno, pues que se puedan plantear igualdades derivadas de la semejanza de triángulos siempre rectángulos, ¿vale? Bueno, entonces ya con esto les voy a dejar ahí unos problemitas muy semejantes a los que resolvimos el día de hoy, ¿sale?